¿Alguna vez te alejaste de algo, una decisión, una persona, un lugar, sin tener una razón lógica, pero con una convicción fuerte dentro de ti? ¿Has sentido una inquietud en el espíritu, incluso cuando todo a tu alrededor parecía estar bien? ¿Has sentido una paz inexplicable frente a algo difícil, o incomodidad ante algo que aparentemente era prometedor? Eso es discernimiento. Y tal vez pienses que no lo tienes, que eres inseguro, que necesitas señales más claras, palabras más audibles, profecías más visibles. Pero Dios quiere que sepas, el discernimiento ya fue activado dentro de ti. No vendrá desde fuera, ya está operando en tu interior. Lo que estás viviendo ahora puede no ser confusión, puede ser transición. Puede ser el Espíritu Santo ajustando tu sensibilidad, alejándote del ruido, liberándote de decisiones apresuradas, guardándote de trampas espirituales que el ojo humano no ve. Por eso la incomodidad. Por eso los silencios. Por eso las pausas. No es duda. Es discernimiento siendo perfeccionado. En este video vas a entender cómo Dios ya te está guiando, incluso cuando parece que no está hablando. Y vas a aprender a confiar en lo que el Espíritu está activando dentro de ti, aunque no haya confirmación externa. No te salgas de este video. Las respuestas que estás buscando quizás no lleguen con señales, sino con convicción. Antes de continuar, escribe en los comentarios con fe: Señor, confío en el discernimiento que tu Espíritu está activando en mí. Ahora respira profundo. Algo dentro de ti ya sabe lo que el cielo quiere hacer. Y este será el video donde tu alma escuchará con claridad lo que el Espíritu ya está susurrando. La madurez espiritual más profunda comienza cuando aprendes a confiar más en lo que el Espíritu Santo testifica en tu interior que en lo que tus ojos pueden ver en el momento. Hay decisiones que parecen correctas, personas que parecen confiables, caminos que parecen prometedores, pero tu espíritu, antes de cualquier lógica, comienza a alertarte con una sensación leve, casi silenciosa, pero inconfundible. Es como si algo dentro dijera: espera. No es por ahí. Y si prestas atención, aunque no tengas pruebas visibles, estarás comenzando a vivir por discernimiento, y no solo por reacción. Así es como Dios comienza a entrenarte. No te da explicaciones detalladas desde el principio. Te da señales sutiles, direcciones internas, inquietudes santas. Y espera que no las ignores. Porque el discernimiento no es solo para identificar el mal evidente, sino el error disfrazado de oportunidad. Es sensibilidad para reconocer lo que es bueno, pero no viene de Dios. Lo que parece correcto, pero no trae paz. Lo que te emociona por fuera, pero entristece tu espíritu. Y tú sabes cuando eso empieza a suceder, tus decisiones cambian. Ya no dices sí tan rápido. Ya no entras en cualquier ambiente solo porque la puerta está abierta. Ya no te dejas llevar por la emoción de la aprobación ajena. Porque algo dentro de ti fue activado. Un filtro espiritual. Un radar del cielo. Eso es el discernimiento operando con madurez. No como una voz externa que grita, sino como un susurro suave que dirige con firmeza. Así fue con el profeta Samuel, cuando Dios lo envió a ungir al nuevo rey de Israel. Él miró a Eliab, fuerte, de buena apariencia, con presencia de líder, y pensó: seguramente es este. Pero el Espíritu lo corrigió. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque lo desecho, porque el Señor no ve lo que ve el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esa fue una de las mayores lecciones de discernimiento registradas en las Escrituras. Dios le estaba enseñando a Samuel, un hombre experimentado, profeta, que en el reino no se camina guiado por apariencias ni suposiciones, sino por sensibilidad espiritual. Y el mismo Espíritu que corrigió a Samuel ese día, hoy habita en ti. Y Él sigue hablando. Sigue alertando. Sigue guiando. Tal vez estés en un momento donde Dios te está entrenando de la misma manera. No tienes todas las respuestas, pero sí una impresión fuerte en tu espíritu. Algo que te hace detenerte, observar, discernir. Y es justo en ese punto donde muchos se confunden, creen que tienen miedo, creen que es inseguridad. Pero en realidad,
Es el cielo pidiendo silencio para que la voz del discernimiento se fortalezca. Y aquí está el secreto: cuanto más obedeces a la dirección interna del espíritu, más clara se vuelve, más precisa, más consistente. Es como un músculo espiritual en entrenamiento. Al principio dudas. Luego, empiezas a reconocer las señales con más seguridad. Y con el tiempo, desarrollas una sensibilidad que te libra de lazos emocionales, alianzas equivocadas, puertas engañosas y decisiones que robarían tu paz. Dios te está enseñando a caminar no por vista, sino por convicción. A escuchar más que observar. A responder más al espíritu que a los aplausos. Porque el discernimiento no es un don reservado para pocos, es un entrenamiento para todos los que desean vivir alineados al reino. Y si sientes que estás despertando en esta área, no lo dudes, es el cielo activando en ti la capacidad de percibir lo que aún no se ve. Y esta activación no llega solo para protegerte, llega para posicionarte. Porque cuando empiezas a discernir correctamente, entras en los ambientes con la actitud correcta. Sabes con quién conectarte. Sabes qué decir y cuándo guardar silencio. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Y esa sabiduría te ahorra dolores innecesarios, decepciones evitables, ciclos que no tenías por qué repetir. Porque la voz del discernimiento siempre se adelanta a lo que los ojos verían demasiado tarde. Si sientes que estás más selectivo, más sensible, más atento, alégrate. Es Dios mostrándote que ya no eres alguien que camina por impulsos. Estás siendo entrenado para tomar decisiones maduras. Para caminar con propósito. Para dejar de ser movido por las urgencias y comenzar a vivir guiado por la dirección del cielo. Y eso es demasiado valioso como para ignorarlo. Cuando Dios activa el discernimiento en alguien, el primer cambio casi nunca ocurre en las decisiones, sino en los ambientes. Él comienza a desconectarte de lugares que antes parecían normales, de conversaciones que antes te entretenían, de vínculos que antes te traían calma, pero que ahora ya no tienen sentido. Y no lo entiendes de inmediato. Parece extraño. Como si te estuvieras volviendo diferente sin razón. Pero no es diferencia, es crecimiento. Dios está desconectándote de atmósferas que apagaban su voz en tu alma. La sensibilidad espiritual no florece donde hay demasiado ruido. Donde hay superficialidad, distracción, prisa. El discernimiento necesita espacio para respirar. Y por eso, muchas veces, comienzas a perder el gusto por ciertos círculos sociales, ciertos contenidos, incluso hábitos. No es que estés volviéndote frío. Es que Dios está limpiando los canales. Está purificando los sentidos del alma para que puedas percibir con claridad lo que antes estaba nublado. Y esa desconexión duele. Porque hay ambientes que, aunque no sean tóxicos, tampoco son fértiles. Hay lazos que no son malignos, pero sí limitantes. Y Dios, con su sabiduría amorosa, empieza a sacarte de entornos que te mantenían distraído, para plantarte en lugares donde el espíritu pueda fluir con más libertad. Aquel grupo con el que hablabas de todo, ahora te parece superficial. Aquellas series, músicas, hábitos que antes te parecían inofensivos, ahora te inquietan. No es culpa. Es discernimiento. Y necesitas obedecer. Fue exactamente lo que ocurrió con Abraham. Antes de recibir la promesa, Dios lo llamó con una orden clara. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Antes de activar el plan, Dios activó la separación. Antes de mostrar lo nuevo, desconectó de lo antiguo. Porque hay atmósferas que no sustentan el crecimiento espiritual. Y aunque emocionalmente estés cómodo allí, el cielo ya entendió que necesitas salir. Que necesitas silencio. Que necesitas apartarte por un tiempo, no por orgullo, sino por formación. Y sí, hay pérdidas en ese proceso. Puedes parecer extraño para algunos. Puedes parecer distante, indiferente. Pero está bien. Quienes sean de Dios, lo entenderán con el tiempo. Porque tu alma necesita libertad para escuchar al Espíritu. Necesita espacio para procesar lo que está siendo activado en ti. Y ese tipo de escucha no ocurre en medio del ruido.
La revelación necesita silencio y el silencio necesita separación. Tal vez estés exactamente en esa etapa. Dios comenzó a cortar lazos, a enfriar vínculos, a desconectarte de ambientes que antes eran tu zona de seguridad. No luches contra eso. No te obligues a quedarte donde el cielo ya retiró su unción. A veces, la paz de un lugar se va no porque ese ambiente haya empeorado, sino porque tú creciste demasiado para seguir ahí. Y hay más, cuando Dios te desconecta de un ambiente, también empieza a alinear tu lenguaje. Tus temas cambian. Tu enfoque cambia. Tu hambre cambia. Y entonces entiendes que no se trata solo de salir de un lugar físico, sino de salir de un estado mental, espiritual y emocional. Y esa salida genera nostalgia. Pero también genera espacio. Y ese espacio es donde el nuevo discernimiento comienza a operar con claridad. No tengas miedo de perder accesos. Quien crece espiritualmente, pierde algunas puertas, pero gana autoridad. Pierde escenarios, pero gana propósito. Pierde distracciones, pero gana dirección. Y no fuiste llamado para agradar a todos, fuiste llamado para cargar la presencia. Y la presencia exige espacio, pureza, intención. Y ese discernimiento que está creciendo en ti será útil más adelante. Porque habrá momentos en los que las decisiones no serán entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo bueno y lo mejor. Y para eso, necesitas estar libre de voces que confunden. Necesitas estar en ambientes que te alineen con el cielo, y no solo con lo que agrada a la carne. No se trata de vivir aislado, sino de elegir con sabiduría donde descansa tu alma. ¿A quién escuchas? ¿Qué consumes? ¿A quién permites entrar en tus emociones? Porque el discernimiento no puede florecer en suelo contaminado. Y si Dios empezó a limpiarte por dentro, también limpiará lo que te rodea por fuera. Así que, si sientes un alejamiento natural de ciertos lugares, no te lamentes. Alégrate. Es el Espíritu Santo separándote no para castigarte, sino para protegerte, para preservarte, para prepararte. Y en el tiempo correcto, Él te conectará con ambientes fértiles, con personas que te acerquen más a Dios, con círculos que no apaguen, sino que fortalezcan tu sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no te entrena solo para sentir, te enseña a permanecer. Porque sentir es importante, pero no es suficiente. Las emociones fluctúan. Los sentimientos cambian. Pero la convicción nace de algo más profundo, nace de la verdad que el Espíritu graba en el espíritu de quien se dispone a escuchar. Cuando Dios comienza a activar el discernimiento en ti, también empieza a tratar tus emociones, no para volverte frío, sino para hacerte estable. Porque la madurez espiritual no se mide por cuánto sientes, sino por cuánto resistes sin desviarte. Muchos confunden intensidad con profundidad. Creen que si lloran, si se estremecen, si se emocionan, es porque están discerniendo algo de Dios. Y a veces sí. Pero otras veces, no. Porque lo que mueve el reino no es lo que emociona, es lo que permanece. Y Dios, siendo un Padre amoroso, empieza a liberarnos de la dependencia emocional para alinearnos con la dirección espiritual. Esto no significa vivir sin sentimientos. Significa no ser gobernado por ellos. Hay decisiones que parecerán secas, frías incluso, pero que estarán completamente alineadas con el cielo. Porque no siempre la voluntad de Dios viene acompañada de sentir paz al principio, a veces viene con lucha, con cruz, con incomodidad. Pero dentro de ti, crece una convicción. Una certeza silenciosa, que no se agita como la emoción, pero que sostiene el corazón cuando todo alrededor grita ríndete. Esa es la diferencia entre emoción y convicción. La emoción mueve, pero la convicción sostiene. Así fue con Jesús en Getsemaní. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Su sudor era como gotas de sangre. La emoción decía, aparta de mí esta copa. Pero la convicción decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue esa convicción la que lo mantuvo firme hasta el final. El Espíritu ya había fortalecido a Jesús por dentro, antes de que comenzara la cruz por fuera. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Lucas 22, 42. Jesús no se movió por la emoción del dolor, sino por la convicción del propósito. Y el mismo espíritu que estaba sobre él en ese momento, hoy habita en ti. Y te está entrenando para eso. Para orar no basado en lo que sientes, sino en lo que sabes. Para obedecer sin entusiasmo. Para seguir adelante sin euforia. Para mantenerte firme incluso cuando el corazón esté inquieto. Tal vez eso es lo que estás viviendo ahora. Un tiempo en el que tus emociones ya no acompañan tu llamado. Ya no te sientes tan apasionado como antes. Ya no te emocionas con facilidad. Pero aún así, continúas. Aún así, sirves. Aún así, oras. Y eso es madurez. Porque lo que nace de la convicción no depende del clima, depende del pacto. Y esa convicción será tu base en los días en que el cielo esté en silencio. En los días de vientos contrarios. En los días en que nadie esté cerca para animarte. Porque el discernimiento que está siendo activado en ti no servirá solo para identificar el camino correcto, sino para permanecer en él cuando las emociones no ayuden. Y eso es un tipo de fe que pocos desarrollan, pero que transforma completamente la forma de vivir. Y aquí hay un secreto: cuando el espíritu percibe que estás madurando a ese nivel, empieza a confiarte más. Él sabe que no abandonarás todo por una ofensa. Que no dejarás tu camino por una ausencia. Que no dudarás de todo solo porque hoy no sentiste nada en la oración. Eso es estabilidad espiritual. Y es ahí donde Dios empieza a liberar responsabilidades mayores. No porque seas perfecto, sino porque ya no eres guiado por impulsos. El discernimiento que opera por convicción es como una brújula. No depende del clima, ni de la aprobación, ni de señales visibles. Simplemente apunta, con firmeza, la dirección. Y tú sigues. Aunque tengas miedo. Aunque tengas dudas. Aunque te falte apoyo. Porque la convicción es más fuerte que la emoción. Y eso es prueba de que el Espíritu Santo está formando algo sólido en ti. Tal vez hasta hoy hayas medido tu espiritualidad por cuánto sentías. Pero ahora, el cielo te está invitando a madurar. A medir tu caminar no por lo que experimentas emocionalmente, sino por cuánto permaneces obediente. Por tu fidelidad en los días secos. Por tu firmeza cuando el cielo parece callado. Por tu constancia cuando todo alrededor sugiere que no pasa nada. Porque quien camina con convicción no necesita confirmaciones humanas. Solo necesita la voz de Dios, aunque venga en un susurro. Si has sentido este entrenamiento, no luches contra él. Recíbelo. Abrázalo. Agradécelo. Porque el Espíritu Santo no te está volviendo más frío, te está volviendo más profundo. Y esa profundidad será la base de todo lo que Dios aún construirá sobre tu vida. Llega un momento en la caminata espiritual en que algo comienza a cambiar por dentro. Lo que antes parecía solo intuición, ahora se muestra como dirección. Aquello que antes llamabas presentimiento empieza a tener nombre, discernimiento. Y esa intuición, que antes era insegura, emocional o confusa, ahora se transforma en una respuesta clara, madura, llena de precisión espiritual. Ya no tomas decisiones solo con base en la lógica o en el sentimiento, sino en percepciones que vienen de un lugar que no se puede explicar, solo obedecer. Esta es la etapa en la que el Espíritu Santo comienza a usar tu sensibilidad como un radar del reino. La intuición deja de ser humana para convertirse en una herramienta celestial. Y aunque nadie lo perciba desde afuera, dentro de ti ya existe una brújula. Una especie de signo espiritual que se manifiesta con claridad, incluso sin evidencia. El Espíritu te muestra, no siempre con palabras, sino con percepción. Con bloqueos invisibles. Con alertas sutiles. Con una paz que confirma, o con un nudo en el alma que señala, no vayas. Y la madurez comienza precisamente aquí, cuando dejas de dudar de ese movimiento interior y pasas a respetarlo como voz de Dios. Porque lo que Él está activando en ti no es solo un don, es un estado de escucha. Una capacidad de captar las intenciones antes que las palabras, los ambientes antes que las acciones, las decisiones antes que sus consecuencias.
Una lectura espiritual que viene del cielo y que no se enseña con teoría, sino con experiencia. Con comunión. La Biblia lo muestra con fuerza en la vida de Eliseo. Él sabía lo que el enemigo planeaba contra Israel antes de que el ejército siquiera se acercara. Su discernimiento estaba entrenado. Sus percepciones no venían de los sentidos naturales, venían del Espíritu. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios están allí escondidos. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto. 2 Reyes 6, 9,11. Fíjate, Eliseo no vio con los ojos, ni oyó con los oídos. Él discernió. El cielo le entregó una percepción antes de que llegara la amenaza. Y eso mismo es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Antes de que llegue la decepción, quiere mostrártela. Antes de que se cierre la trampa, quiere alejarte. Antes de que se concrete el error, quiere reposicionarte. Pero para eso, necesitas aprender a respetar lo que sientes, no como emoción, sino como revelación. Y eso requiere entrenamiento. Porque muchas veces serás tentado a ignorar la incomodidad, a racionalizar la inquietud, a ceder ante la lógica. Pero es justo en esos momentos cuando debes recordar: Dios te llamó a vivir guiado por el Espíritu, no solo por la razón. Y cuando tu intuición es purificada por la comunión, se convierte en un canal de dirección. Tal vez ya estés notando esto en la práctica. Entras en un lugar y sientes que no debes quedarte, aunque no sepas por qué. O inicias una conversación con alguien. Y algo en ti se contrae, aunque todo parezca inofensivo. O piensas aceptar una propuesta, pero un silencio interior te detiene. Eso no es inseguridad. Es Dios mostrándote que tu alma se está volviendo terreno de revelación. Que el Espíritu está moldeando tu sensibilidad para protegerte y posicionarte. Esa intuición entrenada comienza a actuar incluso en los detalles. En las personas con quienes te relacionas. En el contenido que consumes. En las palabras que eliges decir o guardar. Y eso es prueba de que tu madurez espiritual está creciendo. Porque ya no necesitas gritos para oír a Dios. Ya no exiges señales dramáticas para saber lo correcto. El simple susurro del Espíritu ya es suficiente. La leve inquietud ya basta para que retrocedas. La paz inexplicable ya basta para que avances. Y no te estás volviendo extraño. Te estás volviendo afinado. Estás siendo alineado con la frecuencia del cielo. Y eso, inevitablemente, te hará destacar. Porque mientras otros se mueven por vanidad, prisa o apariencia, tú te moverás por revelación. Sabrás esperar. Sabrás rechazar. Sabrás renunciar. Y eso te ahorrará dolores profundos. Porque la intuición entrenada por el Espíritu ve lo que los ojos aún no ven. Y hay algo aún más valioso: esa intuición también será usada para bendecir a otros. Habrá momentos en los que dirás una palabra simple a alguien y será exactamente lo que esa persona necesitaba. Porque el Espíritu ya te lo habrá mostrado. Serás respuesta antes de la pregunta. Dirección antes de la confusión. Y eso no nace de una técnica, nace de la intimidad. Si hoy percibes que algo ha cambiado en la forma en que sientes, interpretas y percibes, entiende, tu intuición ya no es solo humana. Está siendo bautizada con discernimiento. Dios te está dando una sensibilidad aguda, no para hacerte superior, sino para hacerte útil. Para hacerte listo. Para convertirte en alguien que camina por revelación y no por suposiciones. Y eso será la base para decisiones que transformarán tu vida. Porque quien aprende a escuchar antes de actuar, cosecha antes que los demás. Quien aprende a percibir antes de ver, llega antes a los lugares correctos. Quien respeta lo que el Espíritu dice por dentro, es librado de lo que el mundo aún no ve por fuera. Hay una etapa del discernimiento espiritual que no ocurre afuera, ocurre dentro. Dios empieza a trabajar en la forma en que piensas, interpretas y nombras las cosas. Él cambia tu lenguaje interior, porque sabe que, antes de discernir correctamente lo que está afuera, necesitas aprender a interpretar correctamente lo que está dentro. Lo que tú llamas rechazo, Él lo llama protección. Lo que tú llamas demora, Él lo llama tiempo de preparación.
Lo que tú llamas final, Él lo llama punto de transición. El Espíritu Santo no corrige solo tu camino, corrige también tu vocabulario interior. Porque hay mucho más discernimiento en la manera en que te hablas a ti mismo de lo que imaginas. La forma en que describes tu dolor determina cuánto logras ver a Dios en medio de él. Por eso, el cielo comienza a sustituir pensamientos basados en el miedo, la culpa y la comparación por pensamientos formados en la gracia, la verdad y la revelación. Y poco a poco, la forma en que narras tu vida cambia. Y con eso, también cambia tu sensibilidad espiritual. Antes decías, estoy siendo castigado. Ahora entiendes, estoy siendo trabajado. Antes, estoy solo. Ahora, estoy siendo apartado. Antes, esto es un atraso. Ahora, esto es dirección. Ese ajuste del lenguaje es profundo y necesario. Porque el discernimiento no se manifiesta con claridad en una mente llena de distorsiones. Dios necesita purificar la forma en que escuchas, sientes e interpretas. No basta con saber versículos, es necesario ver tu vida a la luz de ellos. Y para eso, el Espíritu corrige pensamientos, reemplaza etiquetas y cambia radicalmente tu diálogo interno. Eso fue lo que él hizo con Gedeón. Un hombre que se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, indigno, incapaz. Y Dios lo llama hombre valiente, no porque ya lo fuera, sino porque Dios estaba cambiando su identidad interna. Dios sabía que, antes de que Gedeón venciera al ejército enemigo, tenía que vencer el campo de batalla de la mente. Y el ángel del Señor se le apareció, y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6,12. Observa, Gedeón aún estaba escondido. Aún tenía miedo. Aún dudaba. Pero Dios ya lo llamaba valiente. Porque el cielo nunca te define por tu estación actual, sino por tu destino. Y el discernimiento que viene de Dios comienza a enseñarte a verte también con los ojos del cielo, y no más desde tus traumas pasados ni tus circunstancias presentes. Quizás todavía estás aprendiendo a cambiar tu lenguaje interno. Todavía te sorprendes pensando de manera derrotista. Todavía tienes dificultad para discernir lo que Dios está haciendo porque tu filtro mental fue moldeado por experiencias de dolor. Pero Dios está cambiando eso. Él te está sanando por dentro para que puedas oír con claridad lo que ya te está susurrando. Porque una mente acusadora no discierne la gracia. Una mente ansiosa no percibe la dirección. Una mente atrapada en narrativas viejas no capta las novedades del cielo. Y por eso, quizás estés siendo confrontado. Frases que antes decías con naturalidad ahora te incomodan. Comienzas a corregirte en el pensamiento. Comienzas a darte cuenta de que estabas exagerando, generalizando, distorsionando. Eso es discernimiento. Es el Espíritu activando la verdad dentro de ti. Y donde hay verdad, hay libertad. Libertad para dejar de juzgarte. Libertad para posicionarte con claridad. Libertad para no seguir confundiendo derrota con desviación, corrección con castigo, espera con olvido. Ese proceso va madurando tu forma de pensar. Y cuanto más maduro te vuelves, más rápidamente identificas lo que es de él y lo que es tuyo. Lo que es miedo y lo que es advertencia. Lo que es carne y lo que es revelación. Porque ahora tu mente está aprendiendo a hablar el mismo idioma que el Espíritu. Y eso es poderoso. Porque el lenguaje del Espíritu está hecho de convicción, paz, firmeza, suavidad y propósito. No hay confusión en la voz de Dios. La confusión está en cómo interpretamos. Por eso Él está limpiando tus filtros internos. Vas a darte cuenta de que, a medida que cambia tu lenguaje interno, también empiezas a entender con más claridad los movimientos invisibles de Dios. Vas a dejar de asustarte con los silencios. Vas a dejar de pensar que toda lucha es castigo. Vas a dejar de confundir pruebas con rechazo. Porque ahora tu interior está afinado con el cielo. Y el discernimiento comienza a fluir con más ligereza. Porque ya no necesita pelear con tus interpretaciones antiguas. Solo confirma lo que tu interior ya reconoce como verdad. Ese es el tipo de discernimiento que sostiene a alguien en largas jornadas. Porque ya no depende de climas emocionales ni de confirmaciones externas.
Es fruto de un alineamiento profundo. Se construye en la intimidad con Dios y en la disposición de permitir que el Espíritu revele, corrija y reconstruya. Y una vez activado, nadie lo puede quitar. Si has notado que tu forma de pensar está cambiando, que tus palabras están más alineadas con la fe, que tu visión del pasado está siendo transformada, celebra. Eso es discernimiento. Eso es dirección. Eso es el cielo afinando tu espíritu para escuchar con más claridad, decidir con más sabiduría y vivir con más propósito. Hay momentos en los que no entiendes por qué Dios cerró una puerta. ¿Por qué enfrió una relación? ¿Por qué frustró algo que parecía tan correcto? A veces oras, pides, insistes, ayunas, y aún así, Él no permanece. Y eso duele. Confunde. Genera preguntas. Pero entonces pasa el tiempo. El polvo se asienta. Las cosas se revelan. Y, de repente, todo cobra sentido. Ves el peligro que antes no notaste. La trampa escondida bajo la apariencia de oportunidad. Y comprendes, Dios no solo escuchó tu oración, te libró con anticipación. La sensibilidad espiritual no sirve solo para tomar decisiones, también sirve para recibir liberación. Y muchas veces, la forma en que Dios responde tus oraciones es diciendo no. No por crueldad, sino por protección. El discernimiento activado comienza a impedir que camines hacia lazos disfrazados, alianzas destructivas y caminos que te desviarían del propósito. Y en el momento, no lo percibes. Porque la protección del cielo es silenciosa. Es suave. Es sutil. Pero siempre certera. Quizás ya lo has vivido. Un proyecto que no funcionó. Una persona que se alejó de repente. Una oportunidad que parecía prometedora, pero fue detenida. En su momento, lo lamentaste. Pensaste que fue una injusticia. Tal vez incluso te sentiste olvidado. Pero hoy, al mirar hacia atrás, entiendes que eso habría drenado tu paz. Habría herido tu espíritu. Habría puesto tu discernimiento en ambientes donde no podría fluir. Eso fue lo que Dios hizo con Pablo y sus compañeros. Ellos querían predicar en Asia. El plan era bueno. La motivación, correcta. Pero aún así, el Espíritu se los impidió. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Mira, no estaban pecando. No estaban equivocados. Pero estaban siendo guiados con precisión. El Espíritu tenía un camino mejor, un momento adecuado, una estrategia divina. Por eso, les impidió. Les interrumpió. Y esa interrupción fue liberación. Fue redirección. Fue cuidado invisible. Y eso mismo es lo que Dios hace contigo cuando tu discernimiento comienza a operar. No espera a que ocurra el desastre para rescatarte. Te libra antes. Te inquieta. Cierra la puerta. Silencia el otro lado. Y en ese momento, quizás no lo entiendes, pero Él está actuando. Porque el discernimiento verdadero no necesita siempre explicaciones inmediatas. Simplemente te guía, y tú aprendes a confiar. Con el tiempo, comienzas a notar patrones. Recuerdas a las personas que salieron de tu vida sin aviso. Recuerdas las invitaciones que rechazaste sin saber por qué. ¿Recuerdas ese viaje que se canceló en el último minuto? Hoy ves, fue protección. Fue liberación. Y lo más increíble es saber que, incluso sin haber orado específicamente por eso, el Espíritu ya había activado en ti la sensibilidad necesaria para evitar el desvío. Eso lo cambia todo. Porque empiezas a vivir con más gratitud. Dejas de quejarte por lo que no entendiste. Dejas de insistir en lo que no regresó. Dejas de lamentar lo que perdiste. Porque ahora entiendes que muchas veces lo que tú llamabas interrupción era, en realidad, el cielo cambiando la ruta para salvar tu destino. Y hay algo aún más profundo, cuando comienzas a confiar en esa sensibilidad, empiezas a responder más rápido a lo que el Espíritu te muestra. Ya no dudas tanto. No te saboteas. No racionalizas todo. Simplemente obedeces.
Porque ya aprendiste que la paz de Dios es una señal de permiso y la inquietud es una señal de desvío. Y ese discernimiento se convierte en tu escudo, tu protección silenciosa, tu respuesta invisible. Muchos quieren oír la voz audible de Dios. Pero los hijos maduros aprenden a confiar en las señales internas, en la dirección sutil, en el no disfrazado de silencio, en el espera que se presenta como una falta de paz. Y es en esa escucha refinada donde te ahorras tragedias, frustraciones y decisiones que parecerían correctas, pero que te robarían la ligereza y la comunión. Por eso, hoy necesitas empezar a mirar con otros ojos las puertas que no se abrieron, las invitaciones que no regresaron, las conexiones que no se sostuvieron. Quizás aún no sabes de todo lo que Dios te libró, pero el cielo sí lo sabe. Y tu discernimiento, incluso sin que te dieras cuenta, ya fue tu mayor arma. No lo dudes. Aquello que parecía pérdida fue estrategia divina. Aquello que parecía retraso fue intervención graciosa. Aquello que parecía mala suerte fue el cielo diciéndote, ese no es el camino. Y lo más hermoso de todo es saber que, incluso cuando no lo pediste, el Espíritu ya estaba obrando. Ya estaba defendiendo tu alma de distracciones, de heridas innecesarias, de ciclos que te habrían mantenido atado a versiones de ti mismo que Dios ya quería sanar. Si hoy te sientes más liviano por algo que no sucedió, alégrate. Es discernimiento. Es liberación. Es amor que actúa sin hacer ruido. Es gracia que corta el mal antes de que te alcance. Y a partir de ahora, vive con este entendimiento. Cuando Dios te libra sin que tú entiendas, es porque te está preparando para agradecer después. El discernimiento verdadero no solo te vuelve más sensible, te vuelve más selectivo. Comienzas a tomar decisiones no solo con base en lo que es cómodo o popular, sino en lo que alimenta tu alma. Llega un punto en la jornada en que ya no aceptas cualquier palabra solo porque suena bonita, cualquier ambiente solo porque es animado, cualquier relación solo porque es conveniente. Porque el Espíritu te enseña a preguntarte, ¿esto me edifica? ¿Esto me alinea con el cielo? ¿Esto construye algo duradero en mí o solo satisface el momento y me vacía después? La madurez espiritual se manifiesta cuando prefieres lo que forma antes que lo que entretiene. Cuando cambias la superficialidad de la emoción por el impacto de la verdad. Cuando dejas de correr detrás de lo que impresiona y pasas a valorar lo que transforma. El discernimiento afinado te enseña que no todo lo que agrada edifica, y no todo lo que confronta destruye. A veces, lo que más te incomoda es lo que más te sana. Y lo que más te agrada es lo que más te retiene en lo superficial. Fue exactamente eso lo que el apóstol Pablo tuvo que enseñar a los cristianos de Corinto. Una iglesia llena de dones, pero aún inmadura en sus elecciones. Se dejaban llevar por la apariencia, por el estatus, por las preferencias personales. Pero Pablo, con sabiduría, les recordó un principio esencial. Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. El discernimiento no se trata de legalismo. Se trata de alineamiento. Se trata de entender que sí, puedes hacer muchas cosas, pero no todas te hacen bien. Y más aún, que no todo lo que es bueno es necesariamente útil para tu crecimiento espiritual. El Espíritu Santo comienza a mostrarte que el camino de la edificación implica renuncias. Que hay contenidos, conversaciones, decisiones y caminos que no son pecado, pero son distracción. No te derriban de inmediato, pero poco a poco te alejan del enfoque, de la intimidad, de la sensibilidad a la voz de Dios. Y tú lo sientes. Intentas seguir consumiendo lo que consumías antes, pero algo te pesa. Intentas mantener los mismos hábitos, pero el alma ya no responde igual. Porque cuando el discernimiento es activado, tu interior empieza a rechazar lo que no alimenta. Lo que antes divertía, ahora distrae. Lo que antes llenaba, ahora se siente vacío. No es que el mundo haya cambiado, es que tú estás siendo transformado. Y eso cambia por completo la forma en que eliges lo que entra en tu mente, en tu corazón, en tu tiempo. Esa selección va más allá del contenido, toca también las conexiones. El discernimiento empieza a mostrarte que no todo vínculo es productivo.
Que hay personas que, aunque simpáticas, no comparten tu propósito. Que hay lazos que, aunque te hagan bien emocionalmente, te debilitan espiritualmente. Y empiezas a elegir con sabiduría. No por orgullo, sino por claridad. Porque ya entendiste que tu sensibilidad no puede compartirse con cualquier ambiente. Que tu hambre de Dios no será sostenida en lugares donde no hay reverencia por su presencia. Y ese cambio provoca extrañeza en quienes aún viven solo para agradar. Habrá quienes te llamen exagerado, radical. Dirán que cambiaste demasiado. Y sí, cambiaste. Porque quien empieza a andar en discernimiento ya no vive buscando aprobación, sino alineamiento. Ya no quiere agradar a todos, sino obedecer lo que Dios está direccionando por dentro. Ya no mide sus elecciones por el impacto externo, sino por la paz interior. Quizá hoy estés justo en ese punto, siendo confrontado por decisiones que antes parecían neutras, pero que ahora se revelan como puentes rotos. Ya no te sientes cómodo en ciertos contenidos, conversaciones o ambientes. Y eso es bueno. Es señal de salud espiritual. Señal de que tu espíritu está vivo. De que el Espíritu Santo está activo en ti y te está enseñando a elegir con más profundidad. Y cuanto más eliges con sabiduría, más ligereza experimentas. Porque lo que edifica no pesa, fortalece. Lo que edifica no agota, sostiene. Lo que edifica no te aleja de la presencia, te empuja hacia ella. Y empiezas a notar que el verdadero placer espiritual no está en lo fácil, sino en lo eterno. Que el verdadero consuelo no está en el entretenimiento pasajero, sino en la construcción invisible de tu comunión con Dios. Esa nueva forma de elegir también afecta cómo usas tu tiempo. Dejas de ocuparte con lo que solo llena espacio. Y comienzas a invertir en lo que deja huella. Cambias distracciones por construcciones. Valoras el silencio, el estudio, la oración, la escucha. Porque ya entendiste que el discernimiento necesita alimento constante. Que un alma bien nutrida escucha mejor, siente más profundo, decide con más precisión. Y todo eso te lleva a otro nivel. Porque ahora, tu sensibilidad empieza a generar frutos visibles. Tus palabras cargan más peso. Tus decisiones tienen más impacto. Tu presencia transmite más paz. Porque estás lleno, no de información, sino de sustancia. De verdad. De dirección. El discernimiento no es algo estático. Crece a medida que te comprometes con lo que edifica. Se afila conforme te alejas de lo superficial. Se profundiza cuando te niegas a alimentarte de lo que solo agrada, pero no transforma. Y esa postura será notada por quienes te rodean. Porque tu vida empezará a producir frutos que solo nacen en quienes deciden vivir más allá de lo agradable, en el territorio de lo necesario. Llega un momento en la jornada espiritual en que Dios te enseña que no toda respuesta llega rápido, y no toda dirección necesita ser explicada de inmediato. Él empieza a moldear tu discernimiento no solo para que sepas escuchar, sino para que aprendas a esperar. Para soportar el silencio. Para confiar incluso cuando el entendimiento aún no ha llegado. Porque el verdadero discernimiento sabe que hay momentos en los que el cielo está trabajando en lo invisible y que hablar demasiado pronto puede comprometer lo que todavía se está gestando en el espíritu. Y ese tipo de silencio no es vacío, está lleno. Lleno de percepción. Lleno de escucha. Lleno de cosas que los ojos aún no ven, pero que el corazón ya empieza a sentir. Comienzas a vivir una etapa en la que el espíritu te muestra que muchas veces hablar es precipitación. Responder es distracción. Explicarte es una pérdida de tiempo. Porque hay procesos que solo pueden ser discernidos en quietud. Y la madurez del discernimiento se revela más en quien escucha en silencio que en quien habla con prisa. Jesús vivió eso. Al ser llevado a juicio, frente a los líderes religiosos que buscaban motivos para acusarlo, él guardó silencio. Aún teniendo la verdad de su lado, aún con autoridad para defenderse, eligió callar. Porque sabía, no era momento de hablar, era momento de obedecer. Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26, 63. Ese silencio no era debilidad.
era discernimiento. Jesús discernió que, en ese momento, hablar no produciría fe, solo alimentaría la confusión. ¿Y cuántas veces Dios quiere enseñarnos lo mismo? ¿Cuántas veces Él te está formando en el silencio, pero tú tratas de acelerar todo con respuestas humanas, intentando resolver lo que solo será revelado con el tiempo? La sensibilidad espiritual madura aprende a respetar los procesos invisibles. Aprende a guardar silencio cuando aún no ha llegado la comprensión. Aprende a no etiquetar una temporada como problema solo porque no tiene explicación. Porque el verdadero discernimiento sabe, cuando todo parece confuso por fuera, Dios puede estar construyendo claridad por dentro. Tal vez estés justo en ese punto, sin respuestas, sin confirmaciones, sin dirección aparente. Y todo en ti quiere correr, decidir, explicar, actuar. Pero el cielo susurra, quédate. Escucha. Guarda silencio. Porque ese silencio no es abandono. Es incubación. Es el momento en que Dios está generando discernimiento puro, no contaminado por la prisa, ni por la opinión de los demás, ni por expectativas externas. Es en ese espacio donde las cosas comienzan a alinearse. La visión que hoy parece borrosa, poco a poco cobra forma. El dolor que hoy parece sin sentido, mañana será fundamento para una palabra de sanidad. El distanciamiento que hoy genera duda, mañana será visto como protección. Pero todo esto requiere algo valioso, esperar en silencio. Y no es cualquier silencio. Es un silencio activo. Uno que no es omisión, sino reverencia. Que no es miedo, sino fe. Que no es debilidad, sino confianza en que Dios está haciendo algo dentro de ti, aunque aún no sepas qué. Ese tipo de silencio transforma. Afina tus oídos. Te enseña a percibir matices. Te entrena a reconocer la presencia de Dios sin necesidad de espectáculo. Porque cuanto más maduro es el discernimiento, más simple es su manifestación. Ya no necesitas gritos. Solo sientes. Solo sabes. Solo obedeces, sin hacer ruido. Y sí, habrá presión. Personas te pedirán respuestas. Te preguntarán qué has decidido. Querrán saber cuál será tu próximo paso. Y todo en ti querrá justificarse. Pero el Espíritu te enseñará a discernir también el momento de hablar. Porque no toda revelación es para ahora. No toda percepción debe ser anunciada. Hay cosas que Dios te muestra para que las guardes, no para que las expongas. Eso fue lo que hizo María. Cuando escuchó de los pastores lo que habían visto y oído sobre el nacimiento de Jesús, la Biblia dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19, RVR 1960. Ella no salió contándolo todo. No buscó aprobación. No se precipitó a explicar lo inexplicable. Guardó. Porque sabía que hay discernimientos que maduran en el silencio. Y ese es el tipo de discernimiento que Dios quiere activar en ti, un discernimiento firme, seguro, lo suficientemente confiado como para no necesitar validación externa. Si hoy sientes que estás en un tiempo de pausa, no luches contra eso. Honra ese silencio. Entiende que tu espíritu está siendo afinado. Que tu discernimiento está siendo refinado. Que Dios está limpiando tus percepciones, ajustando tu escucha, entrenando tu alma. Y cuando llegue el momento de hablar, no solo tendrás palabras, tendrás autoridad. Porque el silencio habrá preparado tu unción. Una de las marcas más sólidas del discernimiento espiritual es el coraje de decir no. No a lo que no es malo, pero que simplemente no es para ahora. No a lo que es bueno, pero no es lo mejor. Porque, a medida que el discernimiento madura en ti, empieza a separar no solo lo correcto de lo incorrecto, sino lo correcto de lo demasiado correcto para tu tiempo, tu temporada y tu propósito. Y eso requiere un tipo de claridad que solo el Espíritu Santo puede generar. Porque decir no al pecado es lo esperado. Pero decir no a una oportunidad, a un elogio, a una buena conexión, a una invitación noble, a algo que parece exactamente lo que le pediste a Dios. Eso solo es posible cuando confías más en la dirección interna que en los beneficios externos.
Cuando entiendes que el discernimiento no te entrena para buscar lo que funciona, sino para abrazar lo que está alineado. No todo lo que es bueno a los ojos alimenta el espíritu. No todo lo que trae resultados inmediatos construye raíces eternas. Y muchas veces, el mayor enemigo de tu propósito no es el pecado, es la distracción. Ese camino bonito, pero fuera del plan. Esa decisión productiva, pero no autorizada por el cielo. Esa relación agradable, pero que no fortalece tu llamado. Y el discernimiento activado en ti empieza a sonar como una alarma suave, una firmeza silenciosa que dice, esto no es malo, pero no es para ti. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Tenía todas las razones para seguir un camino cómodo. Creció en el palacio. Tenía posición, poder, seguridad. Pero algo dentro de él lo inquietaba. Sabía que había otro camino, más difícil, menos glamuroso, pero alineado con el propósito eterno. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11-24-25. Observa, Moisés dijo no a algo bueno. A algo justo a los ojos humanos. A algo cómodo. ¿Por qué? Porque el discernimiento ya había sido activado dentro de él. Y entendió, no se trata de lo que parece correcto, se trata de lo que es divinamente correcto. Ese es un nivel profundo de obediencia. Porque cuando te vuelves sensible al espíritu, dejas de calcular solo las consecuencias humanas y empiezas a considerar el impacto espiritual de tus decisiones. Aprendes a decir no a oportunidades que te harían crecer sin Dios. Aprendes a decir no a ofertas que aumentarían tu visibilidad, pero reducirían tu sensibilidad. Aprendes a rechazar accesos que te darían influencia, pero te robarían la paz. Y eso, a los ojos del mundo, parece locura. Muchos no entenderán por qué rechazaste. Dirán que perdiste una oportunidad. Que estás desperdiciando tiempo. Que estás exagerando. Pero el discernimiento no se explica, se obedece. Y, con él. Tiempo, verás, todo no guiado por el Espíritu es una semilla de algo mayor que vendrá en el momento correcto. Ese tipo de decisión empieza a afectar todo en tu vida. Comienzas a tomar decisiones diferentes en las relaciones. Ya no aceptas estar donde tu alma no respira. Ya no mantienes conexiones por conveniencia. Aprendes a salir de lugares donde tu esencia tiene que ser silenciada para encajar. Porque el discernimiento te muestra, no todo ambiente que te aplaude te sostiene. No toda compañía que te anima te edifica. Y sí, habrá pérdidas. Verás personas alejarse. Puertas cerrarse. Te sentirás solo en ciertos momentos. Pero también experimentarás una nueva libertad. Caminarás más liviano. Dormirás en paz. Te darás cuenta de que decir no a tiempo es, muchas veces, la forma más poderosa de decirle sí a Dios. Con el discernimiento afinado, empiezas a reconocer cuando algo es bueno, pero no es de Dios. Cuando es legítimo, pero no lícito para ti. Cuando es una oportunidad, pero no es su voluntad. Y eso te libera de la necesidad de justificarlo todo. Porque ahora tu seguridad no está en el entendimiento de los demás, sino en la convicción interior. Simplemente lo sabes. Y eso basta. Y aquí está lo más profundo, este estilo de vida empieza a generar frutos duraderos. Porque siembras obediencia donde antes sembrabas conveniencia. Construyes legado donde antes buscabas respuestas rápidas. Edificas el alma donde antes solo alimentabas la apariencia. Y ese cambio es visible. Tu vida comienza a cargar peso de unción. Tus palabras tienen más autoridad. Tu presencia transmite discernimiento. Porque ahora llevas algo que no fue construido con prisa, sino con elecciones precisas. El discernimiento no es solo saber qué evitar. También es tener el valor de renunciar a lo que te haría bien ahora para no perder lo que Dios ya reservó para después. Y ese valor nace de la certeza de que el cielo sabe más de lo que tus ojos pueden ver. Discernir lo que es correcto es importante. Pero discernir cuándo es el momento de actuar es igual de esencial.
Porque el discernimiento verdadero no consiste solo en identificar la voluntad de Dios, sino en reconocer el tiempo de esa voluntad. El Espíritu Santo no revela únicamente el destino, también guía el ritmo. Y el problema de muchos no está en hacer lo incorrecto, sino en hacer lo correcto en el momento equivocado. El discernimiento que viene del cielo madura en ti como un sentido del tiempo espiritual. Comienza a frenarte cuando tu ansiedad quiere correr. Comienza a impulsarte cuando tu miedo quiere retroceder. Te enseña que no todo lo que Dios prometió es para ahora, y que muchas veces, actuar en el tiempo incorrecto puede generar frustración, desgaste y retrasos. Dios no trabaja solo con dirección, Él trabaja con cronología divina. Eso fue lo que vivió Jesús en varias ocasiones. Él sabía lo que tenía que hacer, conocía su misión, entendía su propósito. Pero nunca se movió antes del tiempo. Hubo un momento en que sus propios hermanos lo animaron a manifestarse públicamente. Pero la respuesta de Jesús muestra cuánta conciencia tenía, no solo de qué hacer, sino de cuándo hacerlo. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7:6. Observa, el tiempo de Dios no siempre coincide con las expectativas de los demás. Y el discernimiento espiritual te libera de la prisa humana. Te enseña que, por más que las personas digan ve, si el cielo aún no ha dicho ahora, lo mejor es permanecer. Porque el mover de Dios no depende de tu impulso, depende de su dirección. Empiezas a notar esto cuando ya tienes la respuesta correcta, pero sientes que aún no debes hablar. Cuando tienes la clave de la solución, pero el espíritu todavía te mantiene en espera. Cuando ves la puerta, pero el cielo aún no te autoriza a cruzarla. Y es en ese lugar donde la fe madura. Porque esperar se vuelve obediencia. Callar se vuelve confianza. Pausar se vuelve reverencia. Y eso te libra de las precipitaciones. Porque muchas veces, cuando actuamos por impulso, creamos más problemas que soluciones. Sembramos en el terreno correcto, pero en la estación equivocada, y terminamos cosechando menos de lo que el propósito preveía. El discernimiento es como un reloj interior del cielo, ajustando tu alma para que no adelantes procesos que aún están formándose en lo invisible. Ese es el nivel al que Dios quiere llevarte, a un lugar donde no solo sabes qué hacer, sino también cuándo hacerlo. Donde no confundes urgencia emocional con dirección espiritual. Donde dejas de moverte por presión y comienzas a caminar por revelación. Porque la prisa puede parecer celo, pero muchas veces esconde desconfianza. La fe, en cambio, sabe esperar el momento correcto. Porque sabe que cuando Dios dice ahora, todo se alinea. El favor se manifiesta. Las puertas se abren. La gracia acompaña. Eso fue lo que David aprendió. Había sido ungido rey desde joven. Ya cargaba una promesa clara. Ya conocía su destino. Pero aún así, esperó. Tuvo varias oportunidades de forzar la situación, de tomar el trono por la fuerza, de vengarse de Saúl, pero no lo hizo. Porque su discernimiento ya no dependía de la ansiedad por demostrarse, sino de la confianza en el tiempo de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmos 40:1. Esperé. Pacientemente. Ese es el secreto de quien discierne el tiempo. De quien sabe que hay revelaciones que aún se están gestando. Que hay caminos que deben recorrerse con reverencia. Que hay decisiones que exigen silencio antes que acción. El discernimiento maduro te enseña que el cuándo es tan sagrado como el qué. Y sí, habrá tensión en ese tiempo de espera. Porque el mundo a tu alrededor te presionará. Tu carne se agitará. Tu ego querrá justificarse. Pero el discernimiento te recordará: no te muevas fuera de tiempo. Porque lo que se hace en el tiempo correcto lleva autoridad. Mientras que lo que se hace por impulso solo genera ruido. Este ritmo espiritual se aplica a todas las áreas: relaciones, ministerio, decisiones profesionales, posicionamientos públicos. Hay cosas que son verdad, pero que aún no deben decirse. Hay sentimientos que son sinceros, pero que todavía no deben exponerse. Hay direcciones que son correctas, pero que aún necesitan confirmación. Y eso no es debilidad. Es sabiduría. Es madurez.
Es discernimiento. Y cuanto más respetas el tiempo de Dios, más Él te honra. Porque quien sabe esperar el momento correcto, llega más preparado. Carga más gracia. Camina con más ligereza. Porque ya aprendió a moverse, no por miedo a perder, sino por la certeza de estar en el compás del cielo. Tal vez hoy estás justo en ese lugar de pausa. Ya sabes lo que Dios quiere. Ya tienes las piezas. Ya tienes claridad. Pero aún no tienes la señal. Y todo dentro de ti grita por moverse. Pero el discernimiento te llama a confiar. Porque lo que nace en el tiempo de Dios crece con salud. Lo que nace desde tu ansiedad puede parecer correcto, pero viene sin raíces. Confía en el tiempo del cielo. Confía en el aún no de Dios. Confía en que, cuando sea el momento, el Espíritu te impulsará, no con miedo, sino con paz. Y la paz será la señal. Hay un punto en la jornada espiritual en el que el discernimiento deja de ser un recurso de emergencia para convertirse en parte de quien eres. Ya no es algo que buscas solo en momentos de crisis, comienza a moldear tu rutina, tus relaciones, tus conversaciones, tus reacciones. Se convierte en tu segunda naturaleza. Una percepción que se volvió habitación. Una sensibilidad que ahora late como identidad. Ese es el nivel donde el discernimiento ya no es un don que se activa, es una postura que se sostiene. Porque aprendiste a andar en el Espíritu, y no solo a consultar al Espíritu. Ya no vives guiado por lo que sientes en el momento, sino por lo que cargas como esencia. El discernimiento deja de ser una herramienta de protección ocasional y se transforma en tu estilo de vida. Es en ese lugar donde las decisiones ya no son reacciones, son respuestas alineadas con el cielo. Donde entras en ambientes y percibes atmósferas sin que nadie necesite explicarte. Donde escuchas palabras y ya identificas el espíritu que hay detrás de ellas. Donde sientes que algo cambió incluso antes de que alguien lo diga. Porque ahora, el discernimiento se ha fusionado con tu comunión. Así fue con Daniel. Vivía en un entorno pagano, rodeado de una cultura contraria, enfrentando decisiones políticas y espirituales intensas, pero en todo se movía con sabiduría, con prudencia, con una percepción afinada. Y no porque solo orara en los momentos difíciles, sino porque cultivaba intimidad con Dios todos los días. Su discernimiento no era fruto de un esfuerzo puntual, sino de un estilo de vida devocional. Pero el mismo Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Daniel 6:3. Fíjate, Daniel se destacaba no por su fuerza, ni por carisma, ni por desempeño, sino por cargar un espíritu excelente. Ese espíritu es el reflejo de un corazón alineado con Dios. Y cuando llegas a ese lugar, no necesitas demostrar nada. Tu vida lo demuestra. Tu silencio tiene peso. Tus palabras llevan autoridad. Tu sensibilidad se nota, incluso sin ser explicada. El discernimiento como estilo de vida te ahorra muchos ruidos. Comienzas a anticiparte a las confusiones. Evitas batallas innecesarias. Sales de ciclos tóxicos con más rapidez. Percibes donde hay verdad y donde hay manipulación. Y todo eso no por paranoia, sino por lucidez espiritual. Ya no vives en reacción, vives en revelación. Y esa postura transforma incluso tu forma de amar. Porque ahora amas con discernimiento. Perdonas con conciencia. Ayudas con sabiduría. Ya no te entregas a cualquier historia, ni te cierras por heridas pasadas. Te posicionas con claridad, sin dejar de ser sensible. Porque ya entendiste que el discernimiento no endurece, madura. No te vuelve frío, pero sí te libra de la ingenuidad espiritual. No te aísla, pero te protege de vínculos que debilitan. Con el tiempo, el discernimiento empieza a moldear tu lenguaje. Ya no dices creo, dices siento. Ya no dependes de confirmación externa, confías en la convicción interna. Ya no te mueves por emoción, sino por instrucción. Y eso te da una libertad que muchos no conocen, la libertad de no vivir más en la duda. Porque el discernimiento diario te libra de la vacilación constante. Te da firmeza para decidir. Paz para permanecer. Claridad para retroceder.
Se convierte en un GPS silencioso, funcionando incluso cuando todo parece en silencio. Y cuanto más alimentas tu intimidad con el Espíritu, más calibrado se vuelve ese discernimiento. Porque no hay discernimiento sin devoción. No hay sensibilidad sin silencio. No hay percepción espiritual sin tiempo con Dios. Si deseas vivir así, atento, sensible, guiado, firme, entiende, esto no es para unos pocos. Es para los que desean más. Para los que deciden no vivir por suerte, sino por escucha. Para los que ya se cansaron de actuar y luego pedir dirección. Y ahora quieren vivir desde la dirección. Ese estilo de vida te destacará. Te protegerá. Te sostendrá en días oscuros. Porque, incluso cuando todo esté incierto a tu alrededor, dentro de ti habrá claridad. No una claridad intelectual, sino una convicción espiritual. El Señor está conmigo, y me guía incluso cuando no entiendo. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho sobre tu hambre espiritual. Este video no fue solo un contenido más, fue un llamado. Un despertar. Una respuesta silenciosa a oraciones que quizá hiciste entre lágrimas. Y ahora, después de recorrer cada palabra, cada historia, cada ejemplo bíblico, hay algo que debe quedar claro en tu corazón: el discernimiento ya fue activado. No porque hubiera una fórmula, ni porque tú lo forzaste, sino porque el Espíritu Santo te venía preparando desde hace tiempo. Sentías la incomodidad, la inquietud, la necesidad de salir de lo superficial. Y Dios usó cada tema para confirmar lo que ya venías percibiendo: hay algo nuevo naciendo dentro de ti. Una percepción más afinada. Un espíritu más atento. Una escucha más profunda. Ahora, no se trata solo de sentir, sino de practicar. De dejar que ese discernimiento transforme tu rutina, influya en tus decisiones, purifique tus relaciones, silencie tus reacciones, calibre tu escucha. El discernimiento no es solo para momentos intensos, es para todos los días. Para lo simple. Para lo invisible. Para lo que parece común. No necesitas grandes señales cuando tu espíritu está alineado. Porque cuando el discernimiento se vuelve estilo de vida, hasta lo sutil se convierte en dirección. Hasta el silencio se vuelve respuesta. Hasta la incomodidad se vuelve freno. Y empiezas a vivir con la ligereza de quien no depende de lo externo, sino que camina con la convicción interior que el espíritu genera. Tal vez no tengas todos los detalles. Tal vez aún haya preguntas. Pero tienes lo esencial: la certeza de que Dios ya comenzó a guiarte con mayor precisión. Y ahora, todo cambia. Vas a empezar a detectar trampas antes de que se conviertan en caídas. Te alejarás de ambientes que drenan tu alma. Escogerás lo que edifica, y no solo lo que agrada. Entenderás que incluso los no de Dios son expresión de cuidado. No dudes de la sensibilidad que Él puso dentro de ti. No pienses que fue tu imaginación. No creas que estás exagerando. Es real. Es presente. Es la voz del Espíritu afinando tu corazón. Lo que parecía confuso comenzará a aclararse. Lo que antes requería esfuerzo, ahora fluirá con paz. Porque entendiste, vivir con discernimiento es caminar con Dios sin necesitar todas las respuestas, solo la dirección correcta. Y antes de terminar, quiero invitarte a tomar una actitud de fe. Escribe aquí en los comentarios: el discernimiento ya está activo en mí y elijo vivir con sabiduría. Esto es más que un comentario, es un posicionamiento espiritual. Al declararlo, estás diciendo al cielo y al mundo: ya no quiero vivir distraído, ni confundido, ni superficial. Quiero vivir sensible a la dirección del Espíritu. Y si esta palabra habló a tu corazón, te edificó, te liberó o te reposicionó, comparte este video con alguien que amas. Hay personas que están atrapadas en decisiones equivocadas por falta de discernimiento. Y tú puedes ser canal de respuesta para ellas. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando con nosotros en esta jornada de profundidad, fe y dirección espiritual. Aquí, nunca camina solo. Dios ya activó el discernimiento. Ahora es tu momento de vivir a la altura de lo que recibiste. Y créelo, cuando caminas con sabiduría,
el favor del cielo acompaña cada paso.